Muy buenas tardes, bienvenidos amigos de Lógica a esta segunda sesión en el sprint de Legal Research, un conjunto de sesiones a manera de talleres prácticos de conocimiento, de herramientas para poder buscar las sentencias que contienen los precedentes obligatorios en nuestro sistema jurídico mexicano y con la clase de apertura, la clase inicial que teníamos ayer, herramientas de análisis de este tipo de información, de esas sentencias y de esos precedentes. Iniciamos el día de hoy con un buscador cada vez más utilizado, aún poco conocido o poco explorado, sobre todo para los abogados, voy a decirlo así, de la antigua escuela, los que estamos ya familiarizados con el semanario judicial, pero que, sin embargo, de pronto, cuando queremos acudir a una ejecutoria, todavía acudimos a Google y lo que hacemos es colocar o el tema, si no conocemos el expediente analizado por la Suprema Corte de Justicia, ya no digamos por los plenos respecto de contradicciones o de precedentes. Entonces, es precisamente esta la herramienta de hoy y con nadie más y nadie menos que uno de sus co-creadores y el director del proyecto detrás de lo que vemos, maestro Aurelio Pedro Vázquez Sánchez, ingeniero. Aurelio Vázquez, bienvenido, estimadísimo Aurelio. Gracias por aceptar la invitación a estar aquí hoy, a hablarnos, permíteme decirlo, pues de tu bebé, el hecho de que nosotros hoy podamos hacer 3, 4 clics y poder acceder a las sentencias de la Corte se debe en buena medida al gran cerebro que escondes ahí. Bienvenido y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, bienvenidos a todas y todos, gracias a ustedes. Yo creo que el buscador jurídico tiene muchas sorpresas, técnicas que todavía no se han dado a descubrir y creo que es un buen lugar para decir, tenemos esto, pero también podemos hacer uso de esto, igual y a través de la imaginación y la creatividad de las personas abogadas pueden ayudarles mucho, ¿no? Yo como técnico me limito a mi conocimiento, pero con ustedes como personas abogadas seguramente van a tener muchos tips a través de las herramientas que hoy podamos utilizar y aprender. Muchísimas gracias. Se lo presento formalmente. Aurelio es ingeniero con una amplia experiencia en el campo de la computación y la tecnología. Actualmente se desempeña como director de estrategia de datos y transformación digital en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también ha ocupado el puesto de director de ciencia de datos, ingeniero en computación por la Facultad de Estudios Superiores Aragón y cursó la maestría en tecnologías de la información e inteligencia analítica en la Anáhuac Norte. Además, posee diversas certificaciones en áreas como seguridad de la información, desarrollo de software, gestión de servicios e inteligencia analítica y, por supuesto, administración de proyectos, entre otras. Nuevamente, Aurelio, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Estimado, antes de entrar a cualquier tipo de tema y sesión, queríamos hacer este disclaimer particular respecto de todo lo que vamos a hablar hoy, respecto del taller que queremos impartir el día de hoy. Y esto es que Aurelio viene a título personal, en calidad de ingeniero, por supuesto, con conocimiento de causa de primera mano, de las herramientas y sistemas que vamos a analizar el día de hoy, pero que nada de lo que tú nos vas a decir hoy es a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni en representación de ella, y que a lo más que puede llegar es a que si te hacemos alguna sugerencia para que en el futuro tú decidas si se implementa o no, hasta ahí podemos llegar. Lo hice completo, correcto, estimado, ¿quieres decir algo más? Por favor. No, sí, claro, digo, lo de la sugerencia no venía preparado, pero yo creo que muy pocas veces he tenido la fortuna de estar con un foro de abogados, abogadas, fuera del nicho del Poder Judicial. Entonces, me imagino que muchos son fuera del nicho. Correcto. Y creo que yo me voy a llevar mejor todas esas retroalimentaciones. Para mí eso sí es bueno porque sabré realmente que realmente se utiliza. Creo que siempre he sido fan de que las herramientas
deben de ocuparse. Si no se ocupan y no le sirven a las personas, no tiene sentido. Y el que ustedes den sugerencias o digan está feo, está bonito, o debería de hacerse así, o me sirve más así, creo que es mejor, ¿no? Creo que eso es ese es lo que yo me voy a llevar hoy de ganancia, ¿no? Maravilloso, pues además muy agradecidos contigo por tu apertura. Para todos los que se están incorporando, iniciamos la sesión formalmente y solo les digo, estamos frente al creador, director del proyecto de creación de lo que yo llamaría los fierros informáticos del buscador de la Suprema Corte de Justicia. Esto a lo que, para efectos de esta sesión, nos hemos dado la tarea de algún modo de describir como una plataforma de recuperación de información institucional que sigue un modelo de administración del conocimiento. Es una brevísima definición descriptiva, Aurelio, de lo que has creado en el buscador, pero por favor, ayúdanos a desmenuzarla y partamos de ahí. Sobre todo, me llama mucho la atención que sigue un modelo de administración del conocimiento. Ya de entrada, esto la distingue de pues una mera herramienta informática que llama a una base de datos a través de una o dos palabras clave. Es mucho más intuitiva que eso. Por favor, preséntanos a tu bebé. Prefiero escucharlo de ti. Ok, sí, claro. De hecho, creo que esta es la definición, mm, vamos a llamarla, ya que soy como Aurelio, de marketing. Pero ¿cuál es la idea así antes de que se hiciera este tema, ¿no? El buscador nace hay un problema muy grande y creo que lo vamos a ver ahorita que veamos que existen muchas plataformas. ¿Cómo nace el buscador jurídico? ¿Cómo nace la idea del buscador jurídico? A lo que yo he visto o a lo que yo viví, independientemente de lo técnico, hay muchas plataformas, hay muchos temas de información y todo estaba regado, ¿no? Entonces, ¿cómo concebimos una herramienta única, un solo repositorio único donde puedas encontrar todo? ¿Y cómo lo podemos relacionar entre sí? Para que no nos vayamos a herramienta A, herramienta B y después ya no puedo hacer match porque los datos no están normalizados, no hace match, uno lo escriben en minúsculas, otros en mayúsculas, y ponen varias formas de hacer este cruce de información. Entonces, ¿cómo nace el buscador jurídico? A través de una plataforma única donde se busca concentrar toda la información posible para que no te salgas de otro lado, ¿no? Que el buscador jurídico sea tu fuente de información. ¿Y por qué este modelo de administración del conocimiento? Es para entender bien cómo se estructuran los datos y cómo poderlos cruzar. Porque realmente después también te das cuenta que las bases de datos vienen bien interesantes y a mí me tocó ver cómo había esta discrepancia algunas veces y no está mal, simplemente que los procesos evolutivos a veces te hacen ver esa pequeña anomalías, pero ¿qué busca entonces el buscador jurídico? Tener una sola plataforma de información donde haya varias fuentes del derecho y que las podamos relacionar entre ellos. Eso es lo que busca, que tenemos modelos de interpretación del conocimiento para estructurarla, para acomodarlo todo en su cajita. Pues, se puede ser muy romántico, pero al final yo lo describiría así. Una plataforma única donde hay varias fuentes para que no te salgas de ahí y todo lo puedas encontrar en un solo lugar. Ok, a ver, voy a tomar esa última idea. Me parece extraordinario porque de algún modo suena a la teoría de unificación que busca tanto la física, la teoría del todo y para efectos muy prácticos y simplemente aterrizándolo a nuestra práctica jurídica, lo que nos dices es el buscador jurídico, que además voy a resaltarlo un par de veces a lo largo de la sesión, radica o reside como iniciativa de la Suprema Corte de Justicia, que si bien funciona en conjunto con el resto del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, bueno, al final sigue siendo un órgano independiente, incluso del Consejo de la Judicatura, comparten presidente, pero administrativamente hasta ahí llegan sus semejanzas. Pues no es el único, Aurelio, es el que ha desarrollado o has desarrollado por iniciativa indicaciones de la Suprema Corte de Justicia, pero en pantalla tenemos a mano derecha el más conocido probablemente hasta antes de la entrada en vigor del sistema de precedentes, que es el del Semanario Judicial de la Federación. Raro será el abogado, por muy neófito, por muy nuevo, por muy estudiante que sea, que no haya por lo menos pasado una o dos veces por el semanario judicial,
en donde vamos a encontrar sistematizado por épocas las tesis y lo que antes llamábamos criterios de jurisprudencia de un modo sintético, ordenado o no, eso ya dependerá un poco de la, digamos, de la calidad y el uso que le dé cada uno de los abogados, pero repetimos, no es el único, probablemente es la más conocida de las herramientas, también porque ahí nos publican semanalmente los viernes los criterios más relevantes que el Poder Judicial considera que debe aparecer ahí. Sin embargo, además tenemos la Gaceta Electrónica del Semanario Judicial de la Federación. Platicaremos en otras sesiones respecto de para qué es y qué es lo que vamos a encontrar en ella. Y tenemos además la consulta de criterios de otras cortes y por supuesto el Juris Lex. A todos ellos les vamos a dedicar un espacio, pero lo más relevante en este momento es precisamente, y te traslado la pregunta, Aurelio, ¿cuál es la diferencia entre el buscador jurídico, materia de nuestro análisis hoy o de nuestro taller de hoy, contra el resto de los buscadores? Una Ok, característica es, pretende tenerlo todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es lo que no vamos a encontrar en las demás? ok, la idea es esa. O sea, al final del día el buscador, bueno, hablando del semanario judicial, por ejemplo, por norma, por normativa, es la fuente oficial, ¿no? Pero entonces, para no ser invasivos con las fuentes oficiales, ¿qué busca? Que toda la información de esas fuentes se traslade al buscador jurídico. ¿Qué pasa? Semanario judicial, hay una copia, así como se publican los viernes, el buscador jurídico a 1 o 2 horas se traslada esa información, ¿no? De la Gaceta pasa lo mismo. Criterios de Centroamérica es una herramienta que se crea por un área aquí de la Suprema Corte, pero que ocupa el core del buscador jurídico. Hay otro buscador que es el buscador de derechos humanos, que lleva la hoy llamada Unidad General de Administración del Conocimiento Científico y Derechos Humanos, otro la Dirección General de Derechos Humanos, donde están los criterios de la Corte Interamericana y del Sistema Universal. ¿Qué pasa? Ellos hacen un sistema de sistematización, un trabajo de sistematización que hace el buscador jurídico igual, ¿no? Lo hace, se lo lleva y, y lo compila y lo indexa en su moto. El JurisLex es un tema que no cuenta ahorita ese tema del buscador jurídico. Por ejemplo, hay otros sistemas un poquito más escondidos dentro de la Corte, como el sistema de informática legislativa. ¿Qué pasa? La Corte llega, digo, el buscador jurídico llega e indexa en el buscador jurídico el sistema de informática legislativa. Está el módulo de consulta de expedientes, que es el oficial por la Secretaría General de Acuerdos, donde solo se puede buscar por número de asunto y expediente, digo, por tipo de asunto y expediente. ¿Qué pasa? El buscador jurídico se lo lleva. Entonces, hay varios sistemitas que están regados por ahí y ¿qué hace el buscador jurídico? Los, los compila a todos, sin dejar de fuera que algunos, como por norma, como el semanario judicial, siguen siendo las fuentes oficiales. Reitero en este tema, lo que busca el buscador jurídico es unificar la mayor cantidad de fuentes de información y a través de esta mejora continua, lo ideal es que cada día vaya un sistema, se vaya ahí indexando un sistema nuevo, ¿no? Excelente. Entonces, en el buscador jurídico de la Corte, por ponerle un apellido coloquial, vamos a encontrar todo de todo, pero no nada más compartimentalizado. La ventaja es que se puede compilar y se pueden hacer llamados a las distintas fuentes, cosa que, por ejemplo, ahora sí ya hasta los abogados más avesados y más avanzados de pronto encuentran esa dificultad concretamente, y lo voy a decir, por ejemplo, de poder tener a disposición las sentencias, Aurelio, no el extracto, no el comunicado de la Corte o del Departamento de Comunicación Institucional de la Corte, sino la sentencia ejecutoria, que es la que contiene en sí misma los razonamientos que constituyen los precedentes. Será entonces a través de este buscador que vamos a poder acceder a ese tipo de información y que, por ejemplo, definitivamente no está compilado en el semanario. En efecto, de hecho, también otra de los ejes con el que se construye el buscador jurídico es colaborar en esta reforma judicial, donde el precedente judicial toma gran fuerza, ¿no? Donde la sentencia viene siendo el elemento fuerte
por los precedentes, ¿no? Entonces, digo, no sé cuántos de las personas que están aquí conectadas conocen el módulo de consulta temática de sentencias que está publicado en la página de la Corte, pero no puedes hacer búsquedas sobre las sentencias. Entonces hay una limitante, pero sabían que se sabía que se requería una herramienta que pudiera buscar a través de las sentencias. Ahora, si bien todavía es un trabajo que tiene por mejorarse, se están ocupando herramientas para que tú puedas buscar sobre ciertos elementos de las sentencias. ¿Qué tal que a mí me interesa ver los antecedentes, los resolutivos o los considerandos? Buscar a través de elementos específicos de la sentencia, a través de herramientas de búsqueda de texto. Si solo quiero que busques en el considerando estas palabras, ¿no? Entonces, es importante decir que el buscador jurídico nace para también colaborar en este tema de la reforma que se hizo y donde se enfocaba más en el tema del presente judicial. Solamente por eso que acabas de decir, y ahorita que nos muestres dónde y cómo hacer eso, ya vale la pena, Aurelio, todo lo demás que viene. Sin embargo, no quiero dejar, por supuesto, dejar pasar y no repasar lo mínimo básico del buscador. En primer orden, ¿qué tipo de información vamos a encontrar ahí? Bueno, ya nos dijiste todo de todo, ¿no? Ese es como el Ujú. resumen, todo de todo que está en los distintos buscadores y bases de datos, que también es accesible de forma, digamos, modular. ¿Pero qué es Sí. todo? Bueno, de entrada, información de la Corte, Ujú. sentencias, análisis legislativos, eh, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad en su versión sentencia, no nada más los criterios que se publican en el temario, pero también incluye, importantísimo, sobre todo, no solo desde el punto de vista de derechos humanos, lo he tomado como bandera para esta apertura 2024 por el tema, por ejemplo, de la prisión preventiva oficiosa que nos vino de la Corte Interamericana. Tenemos el sistema de Naciones Unidas, el sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras cortes constitucionales, no nada más esos dos sistemas. Esto de algún modo no lo teníamos en otro lugar y hoy ya de nuevo es accesible con las mismas herramientas con las que hoy podemos consultar un precedente mexicano. Sí, creo que aquí también entra del tema del buscador jurídico, es, y eso es más como de un tema mío, de Aurelio, era, yo creo que las instituciones públicas están para crear herramientas que no generen un valor para las personas, ¿no? Porque si bien podemos generar elementos de derecho comparado con cortes constitucionales de otros países, realmente o ibas a sus buscadores individuales o tenías que contratar una herramienta de pago, ¿no? Entonces, creo que una de las partes importantes de tener herramientas es, vamos a dejar todo, porque luego nos preguntan, oye, ¿por qué cortes constitucionales de otro país, ¿no? Bueno, porque pues ustedes como personas abogadas también hacen estudios sobre otros países y hacen el tema comparado contra México, pero pues bueno, si vamos a crear una herramienta genérica, y me refiero genérica a funcionalidades genéricas, pues también de alguna u otra manera compitamos en el mercado con aquellas que las venden, porque a mí a veces se me hace un poquito complicado ver de, no voy a hablar de marcas, pero dice, te llevas mi información pública, la compilas, la procesas y me la vendes. Correcto. Al menos de este lado, ahorita que estoy jugando de este lado, digo, vamos a crear una herramienta que las personas puedan ocupar de manera gratuita, puedan tener compilado. Vamos a meter todo lo que se pueda, ¿no? La idea es que el buscador jurídico, si hay una nueva fuente que se puede indexar, la idea es que se indexara, ¿no? Ahorita ya se ha mantenido estable en sus fuentes, pero esa es la idea. Excelente. A ver, voy ahora sí a repasar muy someramente lo más básico del buscador porque quiero transmitirte ya el control de la pantalla para que nos lleves a navegar. Hay algo que no dijimos, hoy ya es buen tiempo, a 20 minutos de haber iniciado las sesiones. Aurelio trae ejemplos de búsquedas. Él dice los clásicos que yo utilizo, yo le digo de entrada, por supuesto, esos son los que queremos conocer, pero él dijo que está completamente abierto a que ustedes y yo, auditorio y yo, lo llevemos por donde queramos, es decir, que pongamos a prueba el buscador eh, manejado a través de su creador, a través de un experto para buscar temas quizá más recónditos o más específicos y no necesariamente los típicos que podríamos encontrar de ejemplo. Entonces, siéntanse libres
de hacer todas las preguntas que requieran y de, llegado el momento, sugerir temáticas específicas. ¿Cuáles sugiero que no hagamos? Pues las genéricas como, no sé, alimentos menores de edad o marcas notoriamente conocidas, quizá ejemplos que nos alejen más bien de lo que a lo mejor nosotros ya manejamos para ponerlo a prueba. Bueno, en sus funciones más básicas, Aurelio, el primer tipo de búsqueda es, por supuesto, el más simple, eh, eh, el más, iba a decir rudimentario, pero bueno, el que tiene que ver con palabra o palabras clave en un buscador genérico que va a meterse a toda la base de datos que tiene precisamente el buscador. Digo el más simple y al mismo tiempo no, porque ya de entrada te tenemos aquí con nosotros y me hiciste el favor de regalarnos lo que llamamos operadores lógicos que permiten refinar la búsqueda. Esto es, palabra o palabras clave, pero que utilizadas de algún modo con alguno de estos operadores lógicos en ese primer buscador general, simple, nos permiten, sin cambiar de pantallas, sin cambiar de base de datos, refinar la información. ¿Puedes hablarnos, por favor, de estos operadores lógicos y cómo podemos utilizarlos? Ya los veremos alguno de ellos en el ejemplo práctico ahorita que lleguemos a la parte práctica. Sí, sí, claro. Bueno, existen primero, vamos a llamar a los operadores lógicos y voy a llamar otros operadores, operadores de consulta. Los operadores lógicos o los operadores booleanos, digo, primero hago la aclaración de por qué están en inglés. Hubo una decisión de ponerlos en inglés para no ser invasivos con nuestra lengua, ¿no? Porque si luego poníamos sí o no, entonces pudiésemos tener un tema sintáctico que pudiese ser invasivo, ¿no? Entonces, tal vez nos queremos expresar a través de nuestra lengua nativa, el español, y si ocupamos la palabra ahí, la letra ahí es muy utilizada. Entonces ocupamos el tema del inglés para tratar de evitar este conflicto con nuestra lengua. Entonces, tenemos primero el operador AND. El operador AND o el operador y implica que forzosamente nuestra consulta tiene que tener esos elementos que buscamos. Por ejemplo, vamos a decir guardia y custodia, pero que además también tenga la frase derecho a la igualdad. Aquí es bien interesante porque ya estamos combinando otro elemento. Si fuera Google, tenemos las comillas, que eso quiere decir que vamos a ocupar frases exactas. Entonces, de entrada, el operador y o el operador AND obliga a que todas esas condiciones estén en nuestra búsqueda, pero pueden ser palabras, pueden ser frases exactas o pueden ser cualquiera de las combinaciones de los elementos que tenemos en otros operadores. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos nosotros tener una serie de elementos de la combinación que nosotros queramos a través de nuestra imaginación. Y si le ponemos el operador AND, vamos a obligar a que nuestra consulta tenga esos elementos sí o sí. En el elemento OR podemos decir, quiero que contenga esto o esto. ¿Esto para qué sirve? Sirve mucho para el tema de los sinónimos. Aquí voy a poner un ejemplo. Yo he visto que a través del tiempo hay muchos sinónimos para llamar interés superior del niño, de la niña, del infante, del menor, de la niñez. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ocupar el o. Decir, quiero que esté este término, o ese término, o este término, o este término en frase exacta. Entonces, una buena utilización podría ser esto de decir, quiero esto, o esto, o esto, pero no necesariamente obligo que, que todos esos elementos se encuentren. Ahora, el término not es cuando no quiero que esté esa palabra, ¿no? Entonces, quiero que una consulta, tengo todo mi elemento, pero no quiero que aparezca el tema de custodia, por ejemplo. Me imagino que, por ejemplo, en ciertas materias, para evitar, si busco, por ejemplo, interés superior, pero quiero que no sea algo de penal, pues voy a quitar unas palabras que a lo mejor ocupan o posiblemente ocupan mucho en materia penal, ¿no? Entonces, podemos seguir eliminando palabras. Ahora, en otros operadores, está el menos. Si no estás acostumbrado a ocupar el not, podemos ocupar más esta palabra, o sea, que contenga esta palabra, pero menos esta palabra. ¿Qué quiere decir? Vamos a sumarle este, vamos a restarle este. Entonces, no quiero menos custodia. Entonces, cuando vea el operador menos, va a quitar esa palabra, ya por definición.
Ahora, tenemos las comillas, que es para búsqueda de frase exacta. Tenemos el más, que es el contrario del menos, queremos que existe forzosamente esta palabra. Tenemos el asterisco, que ese también es muy, muy conocido en el semanario judicial, que es para las derivadas de las palabras. Por ejemplo, ni, y le ponemos asterisco, puede ser niño, niñez, niña, etc., ¿no? Tenemos el tema de proximidad y de y operador no sé cómo decirlo, pero voy a desocupar la palabra difuso. El primero es para decir, en una serie de elementos separados por comillas, en una distancia de 10 palabras, quiero que sí o sí estén estas palabras, ¿no? Entonces, en un ejercicio que vamos a hacer aquí, es por ejemplo en el tema de votación. Cada que, no sé qué, votación, mayoría por unanimidad de votos, va a estar entre comillas, en una distancia de 6 palabras. Entonces, independientemente de cómo lo escribas, o de si haya sido por 6 o 5 o una mayoría de unanimidad, vamos a encontrar aquellos que sí sean mayoría, ¿no? Me Y el quiero otro detener es, un poco en ese operador, Aurelio, porque además de que no sabíamos que podíamos utilizarlo, muchos no lo sabíamos, de algún modo reduce considerablemente el tema de resultados, en donde efectivamente la palabra o las dos palabras que estamos buscando sí que aparecen una o dos veces en la sentencia, pero en un contexto, valga la redundancia, totalmente descontextualizado o que no es lo que estamos buscando, aunque sí aparece la palabra solita, ¿no? sí, claro, y por ejemplo, una vez encontramos una sentencia porque una persona abogada lo que hizo fue, es que no me acuerdo cómo estaba escrito textualmente, pero recuerdo que llevaba, por ejemplo, la palabra, era derecho en materia electoral, ¿no? Es casilla, perro, ataque, ¿no? Que había un tema de ahí de una impugnación por una casilla de un perro que atacó y tuvieron que moverla, ¿no? No recordaba bien cuál era textualmente. Digo, es un caso bien atípico, pero decía, pero me acuerdo que el párrafo traía casilla, perro, ataque, ¿no? Entonces decimos, pues bueno, buscamos esas 3 palabras a una distancia como de 10, 15 palabras y encontramos la sentencia, porque se acordaba más que tenía esas palabras. Pero para volver a encontrar la sentencia, le era complicado. Para eso nos sirve ese operador. Y tenemos el de prioridad de operaciones. Explícanos qué es o cuál es su pretensión y a lo mejor un caso de uso. Eh, Antes de seguir con ese, voy con el de proximidad, Perdón, porque por también supuesto. existe el de difuso. Por ejemplo, hay muchas veces en el que también podemos ocupar ese, porque en inglés dicen, le llaman fuzzy, creo. Pero entonces, y no recuerdo cómo se llama el sombrito de la ñ, tiene ahí un nombre bien extraño. Pero, por ejemplo, sabemos que muchos escriben marihuana con H, con G. He visto sentencias que están con J, ¿no? Uno no le ponen el H. Entonces, ¿cómo podemos ocupar este operador? Independientemente de cómo escriba, pueda haber, va a buscar todas las derivaciones posibles de esa palabra. Entonces va a encontrar todo lo que se parezca a marihuana, ¿no? Va a encontrar con G, con H, aquellos que no tengan, que tengan J. Entonces, ese operador de operaciones difusas ayuda mucho a eso también. Y luego hay muchas ocasiones en las que también hay errores de ortografía Sí. y entonces, si ponemos el operador de difuso, pues encontramos aquellos que también se les fue el dedazo, ¿no? Entonces, eso es interesante también, ¿no? ¿Ves lo que te comento? Ya, por supuesto, en boca de, o en los dedos de nuestro Rafael Abascal, queremos saber un poquito más de precisamente proximidad y difuso. A ver, para, por ejemplo, utilizarlo en su primera función o acepción respecto de encuentra estas palabras, todas a menos de 10 palabras de distancia, o a 10 palabras de distancia o menos, es el ejemplo que nos pusiste en la pantalla. Interés superior extensiva son estas 3 palabras. Las comillas, pregunta, ¿las comillas son necesarias para que sean exactamente estas palabras o no tendríamos que ponerlas? Y luego el signo de menos y luego el número de palabras para distancia. ¿Es así? ¿Así utilizamos ese operador? Las comillas son obligatorias porque es lo que va a delimitar las palabras que vamos a tener en esa extensión. Y el símbolo no es menos, no recuerdo cómo se llama el sombrerito de la ñ, recuérdenme ustedes. Entiendo, es esta la línea que el teclado pone sobre la ñ y coincido contigo, no recuerdo cuál es el nombre
de ese operador concreto, pero es esta línea curvada que aparece sobre la ñ, ¿correcto? Sí, aquí ya me están soplando, aquí mi colega de acá al lado de la otra oficina ya me escuchó que tengo problemas y me dice que técnicamente se llama virgulilla, el sombrerito de la ñ, yo le Virgulilla, digo. correcto, la virgulilla. Ok, entonces por eso voy a hacer un poco un zoom. Por supuesto, esta presentación la tienen ustedes en su WhatsApp. Y segundo, el segundo modo de utilizar la virgulilla es la palabra sin dejar un espacio, la virgulilla, y eso lo que nos va a dar es esta palabra o cualquier otro modo parecido de escribirla. Concretamente, el ejemplo puede ser marihuana con H, marijuana con J, marihuana con G, pero puede darse también para otra u otras palabras cuya grafía de pronto puede ser un poco complicada o ligeramente distinta de una región a otra, ¿correcto? Sí, así es, entonces, eh, eh, va, a va a tener muchos, le digo, aquí técnicamente es lo que hay y ahorita yo creo que con un trabajo en equipo va a haber un buen de funciones, ya es a través de la imaginación y para eso está la prioridad de operaciones, así como en las matemáticas, puedo decir, bueno, quiero que tenga primero esto, por ejemplo, interés superior del menor o de la infancia o de esto, lo ponemos en un paréntesis, va a buscar todo eso, pero además quiero que sea y tenga pensión alimenticia, ¿no? Pero que no tenga la palabra divorcio. Entonces vamos a poner en paréntesis todos los sinónimos, después vamos a poner el operador AND, pensión alimenticia, entre comillas, de frase exacta, pero quiero que le quite menos todas las que tengan de divorcio, ¿no? Entonces ya tenemos una combinación de elementos que va a buscar, entonces ya tenemos diferentes operaciones, el buscador las va a priorizar las que tienen paréntesis, las que no tienen paréntesis, y va a hacer toda la combinación. Entonces podemos ocupar todos los operadores para una búsqueda más extensa. Y nada más es como irle jugando y a través de los ejemplos vamos a poder ver esto. Excelente. Por ahí nos preguntaban que cuál es la función ASCII para poder hacer aparecer la virgulilla. Es Alt 126. Se lo pongo directamente aquí en el chat. Esto es, se presiona la tecla de Alt en los teclados y al mismo tiempo el número 126 se suelta y entonces aparece la virgulilla para que podamos perfectamente identificarlo. Me preguntan en privado que qué es ASCII. Yo puedo responder porque me tocó aprender programación con DOS, pero por favor, ingeniero, ¿qué es ASCII? Y ya me están balconeando de que no conozco mi materia. No, bueno, el código ASCII es un código alfanumérico bueno, para fines prácticos. Cada símbolo que tú tienes está a través de una representación numérica. Entonces, por ejemplo, la letra A es 64, la letra B es 65, la letra C es 66. Entonces, cada uno de los elementos del teclado están representados por un número para fines prácticos. Supongamos que tenemos una tabla, el punto es un número, la letra A es otro número, y entonces cuando dicen código ASCII es cuando no es ese código con el que vamos a sacar la letra a través de este comando, ¿no? Add y el número que está en su tabla. Espero haber sido explícito en esta situación, en este tema. Muchísimas gracias, ingeniero. Para todos los que de pronto nos confundimos con los teclados, manejamos Apple y luego también manejamos Microsoft o el equivalente, decíamos antes de PC, es típico que utilicemos el Alt 64 para la arroba, que a Arroba. veces está Sí. sobre el 2, a veces está en otro lado, a veces no está en ningún lado. Entonces, eso es ASCII y bueno, ahí está el de la virgulilla. Ingeniero Aurelio, pasamos, esos son los operadores lógicos y otros operadores. Te digo, ya Sí. de entrada, hasta aquí valió la pena, podríamos apagar, vámonos y a otra cosa. Sin embargo, estamos apenas raspando la superficie del buscador. Una Ujú. segunda función es precisamente el análisis de texto. El buscador permite utilizar el buscador por palabra en la barra horizontal superior o permite también copiar y pegar extractos de textos o inclusive, ¿por qué no?, analizar documentos completos. Por favor, explícanos qué es lo que podemos hacer con ello, cuál es la pretensión detrás y, ¿por qué no? La pregunta obvia sería, ¿cuál es la diferencia entre copiar y pegar palabras en la barra de búsqueda de palabras o hacerlo precisamente en esta función especializada? ¿Cuál es su poder de búsqueda? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Cómo lo podemos modular?
Sí, claro, nada más voy a apagar tantito la cámara, voy a hidratarme tantito porque me está Por supuesto, ardiendo por medio, supuesto. medio Gracias, minuto. claro que sí. Entre tanto, quiero llamar la atención a ustedes precisamente a esta función. Me voy a regresar a la pantalla porque quizá es básico con una búsqueda en Google llegamos. Sin embargo, por favor, tomen como referencia estas direcciones concretas para cada uno de los buscadores, porque son, digamos, la dirección madre hacia donde se puede uno dirigir para estar en el buscador sin estar quizá en alguna de sus funciones secundarias. Concretamente, el buscador jurídico lo van a encontrar en la página de la Suprema Corte de Justicia, pero pues con esta dirección acceden ya de forma directa, por decirlo de algún modo. Entonces, ahora vamos a ir precisamente a esta búsqueda por textos o por archivos. Y el tercer tipo de búsqueda es la búsqueda avanzada, que nos permite o nos simplifica el no tener que utilizar los operadores lógicos u otros operadores, porque de algún modo nos los explicita. Esto es, ya aquí nos ayuda a que en lugar de que utilicemos alguno de los operadores de la pantalla anterior, pues simplemente utilicemos la búsqueda avanzada eh, para no tener que complicarnos mucho. Repito, creo que es muy, muy práctico conocerlos, vale mucho la pena y estamos a 2 segundos de saltar directamente ahora sí a los ejercicios prácticos, repito, de la mano del creador. Ok, digo, Maestro, bienvenido ya, de ya estoy vuelta. de regreso, ya de ahí, digo, temas técnicos de logística que no tenía planeados para el día de hoy. Bueno, No, eh, este, regresando al tema antes de empezar a lo práctico, ¿cuál es la diferencia entre el análisis de texto y las búsquedas por palabras? Voy a tratar de combinar un tema técnico, entre tecnicismos y no para poderlo explicar. El buscador jurídico es algo que se le conoce como búsqueda por palabra clave o de texto completo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a buscar a donde haga match. Entonces, ese es un buscador tradicional por temas de texto completo o por palabras clave. ¿Qué pretende el análisis de texto? Antes, no me acuerdo en qué año se creó el buscador jurídico, pero antes de entrar a este tema de inteligencia artificial generativa, búsqueda de las semánticas ya más finas, lo que hace es, bueno, no te voy a obligar a que como lo escribas, aparezca. Entonces voy a ocupar algoritmos de relevancia para que a través de un texto busque cosas que son semejantes. ¿No? Por ejemplo, ponemos despido injustificado por lactancia, no necesariamente tiene que venir en el texto tal cual lo escribiste, sino que a través de un significado semántico va a tratar de buscar aquello que se parece. Y entonces eso era muy importante porque era nuestro primer acercamiento a precedentes similares, porque no necesariamente tenían que estar escritos de la misma manera, pero sí compartían estructuras de texto. Entonces, esa es la diferencia entre la búsqueda tradicional de palabras clave y lo que se pretende con análisis de texto. Si bien es una tecnología ya vieja, porque fue cuando se creó, ese es el primer acercamiento de innovación que pretendía el buscador jurídico, buscar semánticamente resultados y no obligar a las personas a que escriban tal cual la consulta que nosotros queremos. de acuerdo, entonces estamos frente a un paso posterior de un buscador únicamente por palabra exacta, aun con estos precisamente estos operadores que ya nos presentaste, pero también un paso anterior a lo que hoy ya estamos viendo desplegado por parte del análisis de textos o incluso de la creación de textos con inteligencia artificial. Aurelio, es una pregunta obligada dentro de los proyectos, dentro del organigrama, esquema de proyecto, concretamente del buscador o buscadores, ¿se tiene prevista la integración en algún momento cercano, lejano, de inteligencia artificial? ¿Se ha considerado que el buscador es suficientemente poderoso así? Si es que nos puedes platicar, si es que no es información privilegiada, un preview en ese sentido, ¿cuál es, hacia dónde va a crecer
hacia dónde va a evolucionar el buscador. N- No puedo confirmar esto, pero o sea, porque sigue en temas todavía de toma y daca, pero lo que sí se pretendía es una búsqueda semántica real. Y tal vez no es tan impactante como la inteligencia artificial generativa, porque pues, ya están acostumbrados, pero sí es inteligencia artificial, porque al final del día trata de conceptos o de buscar a través de elementos como si nosotros habláramos coloquialmente, ¿no? Busca cosas sobre, o sobre acoso escolar porque a mi hijo lo están molestando en la escuela, su maestra, ¿no? Correcto. Entonces ya hay un tema de interpretación del lenguaje natural, si hay como una idea. ¿Cuándo? No sé, pero sí sabíamos, al menos en esta unidad general, que pudo haber sido un avance y que es lograble. Perfecto. Confirmarlo no lo podría decir, pero al menos Y es sí lo que sé que pensamos. había una idea. Es un guiño de que sí, por supuesto, en el futuro probablemente esté con eso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy Bueno, bien. Pues toda tuya la pantalla, estimado, vamos directamente al buscador, como se ve, y llévanos por donde nos quieres llevar. Yo te ok, diría, si quieres que partamos de dónde vamos a encontrar las sentencias ejecutorias, creo que vale mucho la pena el poder partir de ahí. ok, vamos a dar una explicación más o menos. Voy a compartir pantalla. Sí, adelante. Ok, me estoy fijando aquí en la otra pantalla de que ya pueda proyectar. Ok, vale, ¿no? Perfecto. Entonces, buscador jurídico, dos elementos, consulta y búsqueda, ¿no? El primer elemento, que creo que también puede ser muy importante, es que la idea es de que tú puedas consultar información sin buscarla, ¿no? Primera página, tenemos caja de búsqueda y tenemos todas las fuentes de información que tenemos, sentencias, votos, tesis, acuerdos generales, los ordenamientos que vienen del sistema de informática legislativa, el acervo bibliotecario, las versiones taquigráficas, hay un módulo de casas de cultura jurídica. em, digo, igual y muy poco conocido, pero ahí se ingresan todos los cursos diplomados que son de, 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 de parte de las casas de la cultura jurídica. Si hay un diplomado, me parece, ahí lo mete, ¿no? Para que también podamos entrelazar información entre las sentencias que están ahí, todo eso, ¿no? Está el sistema de Naciones Unidas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Constitucional de España, el de la República de Colombia, el de Chile y el de Argentina. ¿Por qué están estas fuentes? Porque creo que también han escuchado mucho a través de los datos abiertos, ¿no? No todos son datos abiertos, no todos son datos accesibles. Estos son los primeros que vimos que sí pueden ser accesibles de manera en el que nosotros vamos a una computadora, decimos, descárgate estos documentos y indéxalos, ¿no? Entonces, tenemos primero el tema de consulta, que a través de darle un clic al elemento de búsqueda, sin buscar nada, nos trae toda la información, ¿no? Le dimos clic a las sentencias y dice que tenemos 97.312 sentencias. Perfecto. Entonces, en la parte derecha vamos a encontrar los resultados, en la parte izquierda de cualquier elemento de información vamos a encontrar los elementos de filtrado. Por ejemplo, si escogemos sentencia y queremos tipos de asuntos, vamos a encontrar todos los tipos de asuntos registrados y pues nosotros solo queremos acciones de inconstitucionalidad, le vamos a dar clic y nos va a decir que ahora solo tenemos 1.599 acciones de inconstitucionalidad. Y cada uno de estos filtros va a ir en función del otro. Solo quisiéramos las acciones de inconstitucionalidad del pleno, damos clic. Del ponente, pues supongamos que queremos un ponente que no sea actual para no entrar en conflictos, por ejemplo, del señor ministro Silva Mesa, ¿no? Entonces, si quisiéramos un tema también hasta estadístico, podríamos decir cuántas acciones de inconstitucionalidad del Pleno fueron a cargo del señor ministro Silva Mesa, ¿no? Son 49. Y ahora, en los resultados vamos a poderlos enlistar y además, en el caso de las sentencias, aquí en el documento de Word, vamos a poder descargar el documento, ¿no? En su formato de origen. Entonces podemos descargar y a través de consulta, no sé si creo que no se ve porque nada más compartí el, el buscador, pero ya tenemos el documento origen. Entonces,
¿Cuál es el primer mecanismo del buscador? Consulta, que a través de clics y de filtros podamos tener esa información, ¿vale? Excelente. Ahora, cuando nosotros ingresamos a cualquier documento, vamos a encontrar en primera instancia el documento que estamos consultando. Esta es una acción de inconstitucionalidad con sus rubros temáticos y vamos a encontrar estas pequeñas pestañitas. Que dependiendo de la fuente de información, va a tener una pestaña diferente y entonces esta es información complementaria. Por ejemplo, en el caso de las sentencias vamos a tener nuestra ficha técnica que nos va a dar datos de los expedientes, documentos sugeridos que funciona bajo el mismo principio de análisis de texto, que a través de estas palabras va a buscar documentos que a través de su contexto sean similares. Lo vamos a ver ahorita más, se puede ver un poquito más con tesis porque tienen rubros. Y en el caso de las sentencias tenemos un resumen que se llama red de conocimiento. Por ejemplo, si nosotros queremos ver rápido un resumen sobre las citas que existen en esta sentencia, de otras sentencias, de otra jurisprudencia, de tesis aisladas o tesis de jurisprudencia, ordenamientos, tratados, aquí podemos verlo. Entonces dice que esta sentencia cita la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley Reglamentaria de la Materia, Ley General de Instituciones y Procedimientos, cita esta jurisprudencia. Entonces, aquí las sentencias van a tener este resumen, que nosotros llamamos red de conocimiento. Entonces, también ustedes podrían ver de manera rápido si está citando mucho otra jurisprudencia, si está citando una ley. Entonces, de rápido podrían identificar si les genera valor esta sentencia de forma gráfica, ¿no? Esa Correcto. es la idea de la red del conocimiento. Entonces, dependiendo, por ejemplo, nos vamos a tesis, dependiendo de la información que tengamos, vamos a encontrar diferentes pantallas o diferentes pestañitas. Por ejemplo, en tesis solo tenemos documentos sugeridos. Entonces, por ejemplo, aquí ya es donde entra esta parte de la semántica que les comentaba. Habla de trabajador fallecido a través de documentos sugeridos, nos habla de una pensión de post-mortem, ¿no? Aquí no necesariamente tiene que hacer el match eh, con palabras idénticas, pero sí es como el primer paso que se dio a través de la búsqueda semántica. Perfecto. Entonces, tiene lo mismo, cada fuente de información tiene filtros diferentes. Si, tu, si solo quisiéramos las de jurisprudencia, le damos en jurisprudencia. Ahora, algo importante que era la finalidad de este buscador jurídico en el contexto de relacionarlo con todo, sabemos que el Centro de Estudios Constitucionales está haciendo una labor de la creación de los libros de jurisprudencia. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí ya vienen sistematizados los libros de jurisprudencia. Entonces decimos, queremos saber las sentencias del libro del cuaderno de jurisprudencia de adopción. Entonces, cuando damos clic aquí, te aparecen las sentencias que vienen citadas en ese cuaderno de jurisprudencia y van a venir indicadas con el logo LJ, ¿no? Cuando entramos, como esta es una sentencia que ya está estudiada por el Centro de Estudios Constitucionales y citada en esos cuadernos, vamos a encontrar una nueva pestaña que se llama línea jurisprudencial. Y entonces va a decir de qué línea jurisprudencial pertenece, cuáles son los temas que trata y qué otras sentencias relacionadas están con esta línea jurisprudencial. Si nos quisiéramos ir directamente aquí ya está la liga rota, eso lo checo acá. Pero entonces, ya también si tocamos un tema en específico directamente desde el buscador jurídico, podemos ir a la línea jurisprudencial y ver qué otros precedentes existen. Esa última función solo la vamos a encontrar, o mejor, los temas que vamos a encontrar precisamente en esa pestaña están directamente relacionados con los cuadernos de jurisprudencia. Esto es una capa ulterior de sistematización que nos dan líneas de jurisprudencia. Esto es la línea que está siguiendo nuestra Suprema Corte de Justicia en ese tipo o en ese tema específico, ¿correcto? Sí, claro, y esto viene más de un tema automático, viene de todo este esfuerzo que hace el Centro de Estudios Constitucionales, lo sistematiza, lo que hace el buscador jurídico es, bueno, las quieres,
el centro de estudios ya dijo que la línea jurisprudencial para este tema es esto, pues nada más da clic y ten las 16 sentencias, las 15 sentencias que hablan de este tema. Excelente. Entonces, esto, digo, son como cosas importantes que creo que casi nunca se tocan. Por ejemplo, el tema de este último elemento de las casas jurídicas, cultura jurídica, es de que aquí van a poder buscar también ustedes o visualizar todos los diplomados que existen. Aquí van a venir, Uf, los van a encontrar, van a ver su temario y entonces, si nosotros quisiéramos hablar de, por ejemplo, de este tema de la evolución de los derechos humanos en la Constitución Mexicana de 1917, cuando le demos clic, nos va a llevar al minuto exacto donde empieza a hablar de ese tema, ¿no? Abajo nos va a citar el material de apoyo. En este caso está la contradicción de tesis y cuando le demos clic nos va a llevar a la liga de la información donde vamos a poder encontrar esa contradicción de tesis y su ficha técnica. Entonces, esto lo comento porque es información posiblemente que no se imaginen que está en el buscador jurídico, pero si ustedes quieren ver un tema de los diplomados que han hecho aquí, pues también los podemos visualizar en este buscador jurídico y se va relacionando a la información. lo que nos estás diciendo, Aurelio, es que no nada más es una especie de repositorio como el de Logic, sistematizado por curso, diplomado, etcétera, sino además el buscador puede, si hacemos esta llamada, presentarnos información que tiene indexada porque se tocó en una sesión específica de alguna temática, diplomado, webinar o conferencia de las casas de la cultura jurídica. Así es, ese es el objetivo de este apartado. Excelente. Está el sistema de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí es algo bien importante porque no sé qué tanto conocimiento tengan, si bien sobre este tema, y por qué, cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el buscador de la Corte Interamericana o el del sistema de Naciones Unidas. ¿Cuál es su diferencia con el buscador y este, ¿no? Este, ¿Quién es el papá? Este es su papá, el buscador padre, que es el que realiza y sistematiza la Dirección General de Derechos Humanos, que ahorita tiene otro nombre. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es segmentarlo por párrafo. Tematizan cada uno de los párrafos por una temática y solo indexamos los párrafos que la Dirección General de Derechos Humanos ha considerado relevantes sobre una temática. Entonces hay muchos párrafos que voy a ocupar la palabra soez, son de relleno. Entonces la Dirección General de Derechos Humanos ya elimina esos párrafos y solo dejamos indexados aquellos párrafos que han considerado relevantes. Entonces, en lugar de buscar todo el PDF del caso contencioso, solo se buscan sobre ciertos temas de esos párrafos relevantes. Creo que podría ser también de ayuda para ustedes como personas abogadas Correcto. conocer este tema. Y bueno, todo lo demás, ¿no? La Corte Europea, pues ahí no hay más elementos importantes porque lo único que se indexa es la sentencia, ¿vale? De acuerdo. Entonces, tenemos dos elementos, el de consulta y el de búsqueda, ¿vale? Entonces, empecemos con el de consulta, nada más rápido, pero empecemos ahora con creo que es el importante, el tema de búsqueda. Ahora, cuando tenemos aquí nuestra cajita, sin darle clic en buscar en, lo que va a hacer es buscar en todas las fuentes de información. Si no escogemos una fuente de información, no va a discriminar por información y no va a ser filtrado. Por ejemplo, vamos a buscar justicia por un tema así muy breve. Y lo que te va a decir es, en la parte de filtros, te va a decir por cada una de las fuentes de información dónde lo encuentras. Y lo tenemos segmentado en varios elementos. Las fuentes que son de la Suprema Corte, las fuentes que son de órganos internacionales y los tribunales y cortes constitucionales adicionales que tenemos en el buscador jurídico. Ahora, Excelente. voy a regresar acá porque quiero ver este tema que también por experiencia he visto que no se conoce. Si nosotros cogemos una fuente de información, tenemos un operador que nosotros le llamamos el operador arroba.
y que este operador arroba, dependiendo de la fuente de información que tengamos, es como un tipo de filtros. Por ejemplo, a través de este análisis que todavía está en proceso de mejora, podemos decir, de la sentencia, solo quiero que me busques en el considerando. Eso. En el caso de las tesis, por ejemplo, si nos vamos, va a cambiar. Quiero que me busques en el texto, en los hechos, en el criterio jurídico, en la justificación, en los precedentes. Entonces, dependiendo de la fuente de información que seleccionemos y escribamos la letra, presionamos el carácter arroba, nos va a indicar dónde podemos hacer un tema más fino sobre la consulta de información. Entonces, creo que eso no es algo muy utilizado en el buscador jurídico. Se hizo, pero no se ha hecho tanta difusión, pero existe. Aquí te doy la primera sugerencia, estimadísimo Aurelio, que es que algo similar a lo que estamos haciendo aquí y que tenemos el privilegio, pues que se haga también para difusión hacia afuera. Conozco todos los tutoriales y no tenía idea de que así es como podíamos encontrar, por ejemplo, solo dentro de los precedentes, perdón, dentro de los considerandos de las sentencias, Ujú. sin hacerlo manualmente, este tipo de búsquedas es verdaderamente oro molido, porque últimamente son esos precedentes, las razones contenidas en los considerandos que por supuesto hayan obtenido la votación calificada. Pensemos, comentaste en algún momento el tema de X votos. ¿Cómo podríamos combinar algo de lo que estamos viendo con, por ejemplo, los considerandos de las sentencias? Porque a lo mejor sí podamos discriminar entre los que obtuvieron una mayoría calificada de 4 votos, de 4 votos, pensemos, en Ok, cualquiera. bueno, lo hacemos. Aquí nada más como precisión, Sí, al final del día, algo real que existen en las sentencias es que no están homologadas, ¿no? O sea, que la estructura de las sentencias es totalmente diferente para cada tipo y lo que correcto, nosotros buscamos es generalizarlo a través de programas o de algoritmos, como le queramos llamar. Entonces, puede ser que haya todavía una exactitud o no sea tan exactos. Ayudan mucho, sí, pero puede también encontrarse que no haya una sentencia que se haya segmentado bien a través de estos parámetros y salga fuera del radar. Soy totalmente abierto de que no tampoco voy a decir que todo lo que diga considerando va a estar contemplado. Todavía es un tema de un ejercicio en el que está diseñando cómo realmente segmentar y generalizar de esto, ¿no? Porque es un Word en el que tenemos que ir partiendo. Pero regresando al tema, vamos a ocupar lo que te comentaba. A lo mejor no quiero buscar sobre los considerandos, pero sí quiero que tenga esta mayoría, porque para ser precedente requiero que sea una mayoría, dependiendo si es sala o pleno, de 8-6, de 8-4 o unanimidad, ¿no? correcto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio de proximidad. Mayoría, a ver, ¿cómo podría ser votación de... bueno, ok. Podemos decir mayoría de votos en una distancia de 4, ¿no? Ahora, lo que está haciendo aquí, Correcto. vamos a ver, aquí hay dos elementos. Mostrar, esto va a ser la cantidad de resultados que va a tener por página 10, 20 o 25. Y extractos, ¿qué quiere decir esto? Cuando hace un extracto en la búsqueda de texto completo, va a decir, bueno, ¿cuántos caracteres quiero que tenga en el extracto una vez que encontré una información? Por defecto viene 50. Yo por comodidad agarro el más alto porque te va a dar un contexto mayor de lo que está hablando. Entonces aquí ya tenemos un contexto mayor y te dice, por mayoría de 3 votos, y estamos ocupando el tema de proximidad. ¿Qué quiere decir? Que quiero que tenga la palabra mayoría y votos en una distancia entre las dos palabras de 4. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros además decimos, bueno, mayoría de votos o por unanimidad de votos? Podemos combinar el operador AND y decir, y también quiero que diga unanimidad de votos. No, pero esto está tache para mí, esto es ilógico.
Mayoría de votos y unanimidad solo si son acciones de inconstitucionalidad porque van a ser por puntos resolutivos, pero si son amparos, no puede tener los dos. Voy a ocupar el operador OR, ¿no? Entonces, o que sean de mayoría o que sean de unanimidad, en una distancia también de 4. Entonces, lo que te va a decir es, va a buscar aquellos que fueron resueltos por mayoría o por unanimidad. Correcto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a buscar, aquí, por ejemplo, unanimidad de 4 votos, unanimidad, unanimidad, vamos a ver si sale uno de mayoría, unanimidad, pero por ejemplo aquí no, esto que es un recurso de reclamación, viene en algún lado que hay unanimidad de 5 votos y en el texto por otro lado dice que hay mayoría de 3 votos, ¿no? Ese está interesante independientemente de la temática, porque de entrada nos diría que hay unanimidad para algunos puntos, pero hay otros que no alcanzaron la mayoría para convertirse en precedentes. Habría ya que analizar la sentencia concreta. Y aquí solo estamos buscando votos. Cabe entonces la posibilidad ahora sí de combinar una palabra o más palabras. Es simplemente seguir añadiendo parámetros a esta línea de búsqueda. Sí, claro, mire, por ejemplo, y aquí vamos a ocupar, vamos a poner el paréntesis, ¿no? Correcto. Vamos a poner, tener los resultados y vamos a decir aparte que queremos que cuente con la palabra o con la frase, el operador más medio ambiente, ¿no? Vamos a ver qué sale. Esto sí ya es a capela porque ni sé Perfecto. qué va a salir. Pero, ¿qué dice? Que este recurso de reclamación, unanimidad de 5 votos y trae la palabra medio ambiente. Ahora, pero dice Secretaría de Medio Ambiente. ¿Qué tal que no quiero nada que tenga que ver con la palabra secretaría? Entonces podemos ocupar el operador menos. O sea, el operador menos dice, vamos a quitar todo, como si estuviéramos restando palabras, ¿no? Secretaría. No veo ya, no sé si estoy escribiendo. A ver, deja ver aquí, porque como me tapa lo del Zoom, no sé si estoy escribiendo bien, deja cambiar Lo estás como escribiendo y nosotros vemos completo la pantalla. secretaría, ¿no? Entonces, Correcto. lo que está diciendo es que voy a buscar mayoría de votos o unanimidad de votos que tenga la frase exacta de medio ambiente, pero que no tenga la palabra secretaría, ¿no? Y ahora, con ayuda de los filtros, solo quiero los amparos directos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tener 3 amparos directos que hayan sido por mayoría de votos o unanimidad de votos que tengan la palabra medio ambiente, pero que no tengan la palabra secretaria. Correcto. Entonces, podemos hacer esa combinación de elementos para que nosotros hagamos mm, que ahora sea nuestra creatividad lo que queramos buscar, ¿no? Yo Entonces, invito en este momento al auditorio a que nos ayudes a ponerlo a prueba, simplemente para ver qué es lo que nos arroja. Si alguien tiene una idea, cualquier idea que quiera lanzar al aire y que quiera que en este momento busquemos precisamente en este ejercicio práctico, es la idea. Seguramente ustedes lo están haciendo también en su computadora. Sin embargo, si alguien quiere que lo hagamos en pantalla, si no, yo tenía la idea, Aurelio, de realizar una búsqueda, por ejemplo, respecto de, y por ahí lo colocaste, ¿cuál es la temática general? Sería, ¿cuál es la política respecto de el uso de estupefacientes distintos de la marihuana? Pensando en que quiero comparar que en México tenemos una tabla de estupefacientes mínimos, pero que la marihuana es probablemente el más estudiado, donde ya tenemos jurisprudencia, ya tenemos declaratorias y el resto es simplemente en materia penal. ¿Cómo podríamos realizar una búsqueda respecto de estupefacientes distintos de la marihuana? Pensemos en Europa, por medio de los precedentes que se hayan publicado a lo mejor a través de la Comisión, perdón, a través del sistema ONU, o de la Corte Internacional de Justicia o de la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Cómo podríamos hacer una búsqueda de este tipo? ok, vamos a empezar, vamos por pasitos. Vamos a poner la palabra, ¿no? Primero, ¿no? En una búsqueda general podríamos decir, bueno, pero antes de irnos a los filtros de un tema, vamos a descartar todo lo que tenga que ver con marihuana, porque eso ya no nos interesa, ¿no?
Entonces, ¿qué operador podemos ocupar? El operador de quitar palabras, que es el menos, ¿no? Correcto. Pero, por ejemplo, vamos a ver. Eh, aquí, para de una vez, Adel- eh, independientemente de cómo lo escriba, voy a poner aquí el ejemplo, vamos a ver si lo hace. Eh, Voy a escribir marihuana con G. Lo que nos está diciendo es que sí hay quien escribe marihuana con G. A ver, vamos a ver si con J. Le- Dice que sí, no sé qué sea. Pero también, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alguien lo escribió con J, ¿no? No sé, es posición de marihuana, ¿no? Correcto. Entonces, ¿por qué hago esto por aparte? Porque de antemano, aunque hagamos nosotros el menos marihuana, nos va a seguir trayendo resultados aquellos que tengan J. Y eso en el caso de la Corte Interamericana, en la comisión, eso no es la Corte, es la comisión. Entonces, ¿qué pasaría si desde un principio le digo menos marihuana y con el difuso, el de Fossi, digo, pues de una vez quítame todo lo que se ha parecido con J, con G y todo eso, de una vez nos limpiamos todos esos resultados, ¿no? Correcto. Y nos vemos que todo lo que tenga que ver con estupefacientes y que no tenga marihuanas o temas derivados sintácticamente son 40 elementos. 40 elementos, pero recordemos que en el tema del sistema universal y con Corte Interamericana y Corte Interamericana, como viene del Buscador Jurídico de Derechos Humanos, son 40 párrafos, no sentencias, no casos contenciosos, párrafos relevantes. Se pueden repetir los casos, pero como ya se hizo una tarea extensiva de solo poner aquellos que son importantes o párrafos que se consideran importantes, son 40 párrafos, ¿no? Y por ejemplo, quisiéramos de qué tratados internacionales se están violando, de la Convención de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles o del Pacto Internacional de Derechos Económicos, ¿no? Correcto. Convención de Derechos Humanos, ¿y de qué comité? Del Comité de Derechos Humanos. Entonces, ya podemos tener estos elementos con esta palabra que me descarte la palabra marihuana y todos sus derivados que podrían ser como mal escritos o algo. No sé si esto podría servirte para tu búsqueda, Roberto. Sí, por supuesto. Es precisamente el camino que quería que nos mostraras, que podríamos seguir. Repito, si el auditorio quiere que hagamos algún otro ejercicio práctico, por favor, plantéennoslo. Y si no, por favor, Aurelio, ahora sí que de los clásicos, como dices tú, de los que tú sueles manejar al presentar el buscador, cuyos resultados ya conoces hacia dónde vas a llegar y por lo tanto los puedes manipular. Aquí hay uno que estoy viendo aquí el chat. Sí. Soy pésimo leyendo, discúlpenme si lo pronuncio mal porque La idea es, Karina te propone la palabra sí, reivindicatorio. Como contexto, reivindicatorio puede ser una acción o es definitivamente una acción, pero puede utilizarse en otros contextos en donde no se trate de la acción civil reivindicatoria, podría haber otras acepciones. ¿sí se Entonces, escribe? puede ser muy interesante este ejercicio, porque puede ser una acción procesal, la acción reivindicatoria como tal en diversos sistemas, o podría simplemente ser un adjetivo de reivindicatorio de derechos humanos, etcétera, etcétera. Karina, ¿alguna idea? Ah, como acción. Ella propone que sea como acción procesal. Ya, estoy viendo, lo escribí mal, ¿verdad? Reivindicatorio, así es. Pero, Reivindicatorio o acción reivindicatoria serían sinónimos. Creo que puede ser interesante hasta ese tema, ¿no? Reivindicatorio o reivindicatoria. No sé si la virgulilla también nos podría servir para... es que está interesante, yo lo escribí mal, pero creo que sí me trae 19 resultados, ¿no? Entonces, ahí es un tema interesante. Entonces, lo estoy leyendo. Y entonces ahí el tema del tema de la búsqueda difusa sirve porque posiblemente, así como yo lo escribí mal, digo, porque yo soy malísimo para escribir y para leer, pero si pongo esto, 19 resultados están de alguien que lo escribió mal. Entonces, si nosotros lo buscáramos, puede ser que esos 19 resultados, en nuestra búsqueda por escribirlo mal en la sentencia,
por cualquier cosa que haya pasado, sean descartados, ¿no? Entonces ya con el de difusión, búsqueda difusa, pues ya también los anexamos, ¿no? Digo, es importante eso y creo que como tip, no, de aquí es un tema. Totalmente. A ver, Karina y el resto de los que tienen esta sesión. El solo hecho de buscar o juicio reivindicatorio o acción reivindicatoria en otro buscador y sin estos operadores, habríamos tenido que correr dos búsquedas, discriminar entre juicio reivindicatorio o acción reivindicatoria, y aquí llevamos un solo paso. Por favor, vamos bajando al siguiente nivel en este tipo de búsquedas. Estaba viendo, estoy escribiendo yo horrible, hoy sí ya me pusieron nerviosos, de que no, miren, por ejemplo, pensión compensatoria podemos buscarlo como frase exacta, pero lo que podríamos agregar es que obliguemos que tenga la palabra Jalisco. Entonces eso nos podría ayudar eh, en Correcto. Jalisco, entonces posiblemente a disminuir los elementos, ¿no? Pensión compensatoria. En Jalisco yo le dije con pensión compensatoria más, o sea que estoy obligando que tenga la palabra Jalisco y me regresa a 41 resultados. Hay una pregunta muy interesante y es el que si la palabra lleva o no acento, por ejemplo, pensión sin o con acento, ¿está tomado en cuenta, Aurelio? Y creo que nadie mejor que tú para responder. Es decir, si escribo pensión sin acento, pensión con acento, ese solo hecho de grafía, ese no afecta a los resultados o sí los afecta. No, no afecta, lo va a buscar sin o si con acento. Perfecto. Entonces aquí estoy buscando con el tema de Jalisco, por ejemplo, aquí ya en los extractos, en esta contradicción de criterios, ya estamos buscando que tenga pensión compensatoria y aquí aparece, de hecho, que ya tiene el tema de Jalisco, ¿no? Sí. Y bueno, y como en los extractos viene en donde lo está encontrando a través de estos elementos que están en mejora, dice que hay una parte en el considerando y otra parte en el resultando. Excelente. Entonces aquí está otro tema, están las dos, pensión compensatoria y Jalisco. No puedo garantizar que sea en el estado de Jalisco, pero sí puedo decir que al menos en esa sentencia viene la palabra Jalisco. Podríamos ver ustedes con su expertise cuál es el elemento que podría ayudarnos en esa combinación de palabras para garantizar que sea ese acto reclamado sea en el estado, ¿no? Perfecto. ¿Algún otro ejercicio que les gustaría que corriéramos precisamente para poder darnos una mejor idea de cómo utilizarlo más creativamente? A ver, es que el solo hecho de que podemos, mira, lo están haciendo directamente en la computadora, es lo que les digo, este tipo de herramientas las tenemos, pero no las conocíamos, ya no digamos solo en lo que se ve, sino precisamente en lo que no se ve. Quiero llamar la atención, por ejemplo, a la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105, esto es la ley que regula las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que fueron los dos, o fue el primer cuerpo normativo que reguló un sistema de precedentes que de pronto pocos abogados tenían presente y conocían, y ya después fue la ley de amparo. Si nos vamos al artículo 43, esta ley reglamentaria nos dice las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias. Lo mismo se copió para el artículo 222 de la ley de amparo, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias. Entonces, no vayamos a irnos con quizá el error de creer que solo vamos a encontrar esas razones en los considerandos o en los resolutivos. Las podemos encontrar a veces hasta en las introducciones, siempre y cuando sean razones que justifican decisiones y que pasaron a una votación calificada, es que vamos a encontrar precisamente el o los precedentes. Y si realizamos el ejercicio que aprendimos a hacer en la primera sesión, entonces ya tendríamos un IRAC completo. Karina, probablemente es solamente cuestión de práctica, lo digo con toda la honestidad. Es cuestión de práctica para poder aprender a utilizar mejor el buscador y refinar en un minuto una búsqueda que nos habría tomado a lo mejor 15 o 20 minutos en un buscador no tan poderoso o no tan indexado como el del semanario, que tiene sus virtudes, ¿eh? Estás Sí, realizando una búsqueda, guíanos en qué estamos viendo, Aurelio. estoy pensando, ahorita a ver, vamos a ver, riesgo de salud.
Vamos para en tesis. Para poner, ¿cuál es? No hay riesgo. Ya me equivoqué yo. Voy a escoger cualquier tesis. Vamos a ver. Sé que lo estoy escribiendo mal. Eso lo hago por el tema de que también estaba pensando para, sé que no es tan fácil, pero la idea es que si no sabía cómo escribo, porque no sé inglés, y no, a mí en lo personal no me gustan los términos anglosajones, pero bueno, no sé cómo se escribe bullying, ya el de proximidad, pero, ¿qué es lo que quiero poner aquí? En- no sé qué tan bien va a funcionar porque no lo tengo tan claro, pero quiero que vean el tema del análisis de texto, porque puede ser que leyendo una sentencia encontremos un párrafo que nos es interesante y queremos ver qué otros párrafos son semejantes. Entonces nos metemos a cualquier documento y cuando seleccionamos, decimos, yo quiero ver qué otros párrafos similares hay sobre esto, existe este botón que se llama análisis de texto, que es lo que que es lo mismo o similar a lo de la entrada. Es el primer acercamiento a una búsqueda de semántica real, que va a buscar esos textos que sean muy parecidos, pero que no necesariamente tienen que estar escritos iguales. Y lo que nos estás diciendo es que no tenemos que copiar, abrir una nueva ventana, colocarnos en el cuadrado, pegar el texto y correr una nueva búsqueda. Lo podemos hacer todo dentro de la misma ventana y el mismo buscador, incluso la misma búsqueda sin perder el resultado. Así es. Y entonces, por ejemplo, a ver, no recuerdo ni qué es digo, yo como soy abogado me cuesta trabajo a veces, Es esto, lo que tienes enfrente, el primer resultado, era el tema del cambio de nombre en niñas, niños, adolescentes, y la búsqueda anterior o la tesis, el texto que seleccionaste hablaba de la creación o la existencia de un procedimiento sencillo, administrativo, para poder lograr precisamente ese cambio de nombre. Entonces, todos los temas que tenemos en pantalla, de uno u otro modo, definitivamente son temas afines a esa búsqueda. digo, aquí todavía falta porque, te digo, no es tan avanzado como las búsquedas semánticas que hoy se podrían hacer con ayuda de inteligencia artificial, pero creo que aún así sin inteligencia artificial no hay ningún sistema que haga este tipo de análisis de texto para temas similares, ¿no? Que es lo mismo que pasaría, o sea, tiene el mismo fin que si nosotros, hay uno que sea acoso, por ejemplo, que viene de línea, de bullying escolar. Cuando damos documentos sugeridos, ¿qué es lo que hace? Vuelve a ser el mismo principio, agarra el texto, pero no lo busca como palabra clave, sino agarra el contenido y a través de este análisis de texto semántico te va a traer todo lo que sean documentos similares. Y eso lo pueden hacer con un párrafo de una sentencia, con un párrafo de una tesis, con cualquier elemento, lo pueden hacer. Ahora, mm, por ejemplo, si estamos con jurisprudencia del semanario judicial tesis, mientras sea de la Suprema Corte, el precedente nos podemos ir directamente A la sentencia. a la sentencia. Aquí, por ejemplo, dice amparo directo, ¿de dónde fue precedente? Del amparo directo 35-2014. Como lo tenemos en el buscador jurídico, al darle clic, automáticamente nos va a ir a la sentencia íntegra que está en el buscador jurídico. Entonces, Estimado no, Aurelio, sé que no es tu área, pero esa sola función integrada al semanario judicial también nos resolvería inmensamente la vida por si de pronto los colegas del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia, tus colegas, se reúnen. Esa sola función para el semanario, para todo lo que no tiene que ver con los precedentes y tesis de la Suprema Corte de Justicia, sería extraordinario. Qué bueno que existe aquí en el buscador. sí, y digo, eso es una idea que no recuerdo quién nos la dijo, pero le dijimos, pues tenemos la información y regresando al comercial bonito del modelo de administración del conocimiento, es esto, que Claro, podamos hacer match y que toda la información haga match, ¿no? excelente. Sí. Y por ejemplo, supongamos que esté considerando, igual regresando al análisis de texto, esté considerando, nos interesa mucho, queremos saber qué otros pudiesen escribirse, lo seleccionamos, analizamos texto y nos va a traer a través de esta búsqueda semántica en muy bebé, cosas que estén escritas muy parecidamente. Entonces, creo que sería interesante jugar con ese tipo de cosas y ver qué resultados les traen a ustedes.
Aquí en esta parte del signo de interrogación hay unos ejemplos, ¿no? Por si también hay como a fin de tutorial. No lo habríamos entendido, o sea, es lo mismo que la misma información que ya nos diste gráficamente y que tenemos en la presentación, yo no habría tenido idea de qué es, por ejemplo, el tema de proximidad y demás, si no nos lo explicas tú y nos lo muestras. Estimadísimo Aurelio, estamos ya en la recta final de esta extraordinaria sesión, me ha encantado. Yo invito al auditorio a que si quiere aprovechar a quien tenemos con nosotros hoy, alguna pregunta adicional, quizá algo que no he preguntado todavía y que podría ampliar nuestro horizonte de conocimiento respecto de esta herramienta, el buscador jurídico de la Suprema Corte de Justicia, hágalo en este momento en el chat o puede, por supuesto, levantar la mano. Estimado, ¿alguna cuestión adicional que no debería escapársenos respecto de tu bebé, como digo yo, del buscador jurídico? Algo que definitivamente no nos podemos ir sin que nos diga, ojo con esto, porque pueden también explorar por ahí. Híjoles, yo creo que el que no hemos tocado mucho, pero que también lo pusiste en tu presentación y tenemos, que puede ser muy de ayuda para que en caso de que nos cueste un poquito el teclear, es lo de la búsqueda avanzada, que no se nos olvide que existe una búsqueda avanzada donde podemos nosotros hacer la combinación de, dada una sentencia, dada una fuente de información o en todos, buscar que diga, que contenga estas palabras clave, que existe esta frase exacta, que escriba las palabras que, o sea, que forzosamente debe de contener esto, el de proximidad, ¿no? Entonces queremos que dos palabras sean próximas en una distancia de 5, que las palabras que no debe de contener el operador menos, y entonces, por ejemplo, si ponemos ahorita lo de mayoría, votos, no necesariamente debemos de saber la sintaxis, pero no los podemos hacer a través de este formulario. Y adicional a ello, pues si nos queremos volver expertos en la sintaxis, nos ayuda a ver cómo sería la sintaxis en un futuro. Entonces, por ejemplo, que contenga la palabra amparo, que tenga la frase exacta interés superior. Que sea más de, no sé, de la niñez, ¿no? No sé, por poner un ejemplo. Que cuente con la mayoría de votos, pero que no tenga la palabra, ahorita que hablaban de Jalisco se me ocurre, Jalisco, ¿no? Entonces, ya tenemos a través de formulario una serie de reglas y ya si nos queremos volver expertos en sintaxis porque nos somos muy rápidos escribiendo, abajo nos da la traducción de cómo se escribiría con a pura tecla, ¿no? Primero por formulario y si ya nos hace muy tardío el formulario, pues lo podemos hacer a través de esta guía de sintaxis. Creo que ese es Correcto. algo, a Y lo en la mejor un búsqueda, énfasis. y en la búsqueda avanzada funciona inclusive la virgulilla para efectos de, por ejemplo, las distintas grafías, o aquí no está activado ese operador. Sí, de hecho, podríamos ocupar, por ejemplo, aquí la palabra que debe contener forzosamente, podríamos decir ni, y podríamos ocupar también el asterisco, que ese sí es muy ocupado en el semanario, que, Lo o he sea, sacado de podríamos hacer también la combinación. Al final del día, todas, todas las combinaciones, si se puede hacer de forma sencilla, lo podemos hacer en una combinación totalmente complicada. y simplemente eso que acabas de hacer ya nos va a dar los resultados sobre niñas, niños, adolescentes, niñez, niños, niñas, no nada más la palabra exacta que habíamos puesto, ¿no? Claro. A ver, además aquí no podrías dar un ejemplo en otro país, por favor. Ok, sí, de una vez. No sé si hay tiempo, Roberto, para este último ejemplo. Tenemos el tiempo que necesites, claro que sí. Ok, aquí nos piden en otro país, sería lo mismo, digo, no hay ningún tema, déjalo aquí ya. Por ejemplo, si quisiéramos sobre el Tribunal Constitucional de España, aquí está interesante, digo, haciéndole comercial a los españoles tienen muy bien sistematizada su, su, su información, ¿no? Podríamos seleccionar cualquier fuente de información y sería lo mismo, funcionaría en el mismo sentido. Por ejemplo, niño, con esto.
con el comodín de palabras. Y aquí me equivoqué, ninguna, aquí está raro, mira, aquí me equivoqué, esto lo tengo que revisar. No sé por qué aparece ninguno. Pero vamos a, No está reconociendo la ñ como ñ, lo está reconociendo como en, como sí, una n. Ajá. pero por ejemplo, vamos a ocupar niño, aquí te lo reviso. Este, mm, aparece y lo que, ¿por qué digo que en el tema del Tribunal Constitucional Español está interesante? A ver si aquí, porque ellos sí, por naturaleza, em, desde sus datos, cuando sistematizan, ellos sí están obligados a decir cuáles son los antecedentes, el dictamen, los fundamentos, los pies de página, que es, si se hubiera hecho aquí en México cuando lo analizamos esto, sería genial. Pero, por ejemplo, si quisiéramos buscar en los antecedentes del Tribunal Constitucional Español algo sobre el interés, perdón por siempre lo mismo, pero me limito porque no soy experto en el tema jurídico. Entonces, en los antecedentes va a funcionar igual, ¿no? Está buscando solo en el Tribunal Constitucional Español, en los antecedentes, la palabra interés superior del niño. Vemos los extractos y cuando vemos los extractos dice antecedentes y trae el tema de interés superior del niño. Entonces, independientemente de nosotros, si queramos buscar en otro país, mientras existe en ese país, va a funcionar cualquiera de los temas con los que fue construido el buscador jurídico. Pues mi estimadísimo Aurelio, ha sido un verdadero privilegio el poder reconocer nuestras herramientas de búsqueda y concretamente, pues precisamente el buscador jurídico de la Suprema Corte de Justicia. Eh, Repito, de la mano de su creador, difícilmente podríamos los abogados, aún los más avesados en su uso, el poder desentrañar quizá en pocos minutos todo lo que hoy nos has mostrado. Muy agradecidos contigo. Verdaderamente una sesión de consulta para tenerla nosotros ahí de cabecera. Gracias por haberte dado el tiempo y habernos dado la oportunidad de aprender y de escucharte. Oh, pues gracias a ustedes por el espacio. Ahí si hay algo también en el que les pueda ayudar, después no sé si ahí pueden tener a través de ti mi contacto, cualquier cosa. Si Por puedo supuesto, ayudar y hay un tiempecito, pues nos echamos también ahí un clavado. Sirve que también me pongo a trabajar y digo, sí, hay que hacer más fácil esto, ¿no? siempre hay mejoras posibles, ¿no? Por ahí me preguntan que si, ya nos comenta, exacto, lo pusieron ya público, me lo pedían en privado. Tu contacto o algún medio de contacto, no lo sé, LinkedIn, Twitter o tu correo si es que quisieras compartir alguno, estaría excelente. ¿Puedo poner mi LinkedIn? Por supuesto. Y yo Eh, a su vez lo compartiré directamente en el foro. te lo mando ¿por dónde lo mando? Por donde gustes, lo puedes poner aquí en el chat, me lo puedes enviar a mí, yo lo comparto, lo que se te haga más fácil. Aquí lo comparto para que una vez vean así grandotes mi letra que dice Open to Work. Ahí sí hay. Nada más para hacerme propaganda una vez, si alguien ahí ve mi Open to Work, pues también estamos abiertos. Perfecto. Pues muy agradecidos nuevamente, maestro ingeniero Aurelio Vázquez. Gracias por esta sesión, gracias a todos ustedes y nos vemos el día de mañana para explorar el resto de las herramientas que tenemos para poder realizar legal search, búsquedas de sentencias, precedentes y criterios. Gracias, Aurelio. Gracias a todos. Excelente Hasta tarde. luego, todas a todos. Nos vemos. Bonita noche.